Hace poco llegó a los cines de mi país, Venezuela, una película que en mi vida jamás creí que llegaría hasta esta tierra, Iron Lung. Y personalmente llamó mi atención esta película ya que se trata de un proyecto indie creado por un youtuber, Markiplier. Increíblemente la recepción del público que esperaba que lo trajeran hasta los cines de acá fue inmensa, y siento que es la oportunidad perfecta para que variemos un poquito el contenido dentro del canal y revisemos la propuesta imposible basada en un videojuego o algo olvidado pero que revolucionó toda internet. Hoy hablaremos de Iron Lung, Océano de Sangre, la película dirigida, producida, escrita y actuada nada más y nada menos que por el mismísimo hombre que hizo este meme. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Was that the bite of 80? Aviso que este video no tendrá spoilers en tal caso de que quieran ver la película, pero sí mencionaré algunas cosas clave que me parecieron interesantes luego de terminar de verla, por lo que veo más que apropiado hacer un pequeño resumen considerando que está basado en el videojuego indie de terror de 2022. La película nos pone en el papel de Simon, protagonizado por Markiplier o Mark Fishback, un ex convicto que busca redimir sus acciones pasadas luego de ser liberado de prisión tras ser acusado de destrozar una gigantesca nave de operaciones espaciales. No explicaré todo el contexto detrás, pero sí diré que su papel es el de muchos otros convictos o personajes con necesidad que tuvieron que pasar, sumergirse dentro de un gigantesco y literal océano repleto de sangre, ubicado en un planeta muy lejano al nuestro. Para dar contexto, evidentemente en el mundo de Iron Lung nosotros no estamos ubicados en la Tierra como tal, sino más bien en un planeta distante, ya que varios de estos han desaparecido misteriosamente, así como estaciones espaciales. Nuestra misión será no solo la de ir dentro de un submarino compacto y robusto a lo más profundo de un océano sangriento, sino recopilar la información suficiente de qué es exactamente este océano y qué criaturas se oculta dentro de lo más profundo. Simon se encuentra completamente sellado dentro de esta nave, lo que le imposibilita poder escapar de ahí, y únicamente debe enfocarse en completar su misión lo antes posible en una especie de misión suicida que busca tratar de recopilar información o simplemente acabar con la vida del convicto. Eventualmente, Simon descubre que no fue el primero en ser enviado ahí y que muchas otras naves o submarinos terminaron destrozados por esta criatura marina, dándose cuenta de que su vida está en peligro. Tal y como le explica la historia, Simon en sí no es una mala persona, pero sí parece estar involucrado en un evento que terminó por hacer que este fuera sentenciado a prisión. Ahora Simon tiene que buscar la manera de sobrevivir a diferentes cosas que ocurren dentro del submarino, ya sea la falta de agua, comida, los niveles de oxígeno que disminuyen gradualmente, el calor excesivo, la irritante voz del parlante dándole instrucciones, fuego que puede producirse y la oscuridad absoluta. Todas estas duras condiciones provocan el lento pero progresivo deterioro de la mente de Simon, sumado a que empieza a tener alucinaciones dentro de la nave. No explicaré el final, pero sí diré uno de los mejores momentos que tiene la película, que es cuando el monstruo aparece, y los constantes desvaríos que tiene Simon a lo largo de su aventura. Su única motivación es la de sobrevivir y ser capaz de obtener su libertad justa y merecida. Ahora, algo que me gustaría destacar de esta película es el modus en el que trabaja. Los planos vistos dentro del film son estupendos. Se nota que es un trabajo al que le pusieron muchísimo amor para tratar de hacer ver al submarino como un entorno estrecho y claustrofóbico. Más que todo porque durante toda la película estamos literalmente junto con Simon en la nave. No hay muchas escenas realmente fuera del submarino, y eso le añade un toque más de inmersión, ya que permite que nosotros estemos todo el tiempo con él y sintamos al menos una porción de lo que es la experiencia al estar atrapados a miles de metros bajo el agua, o bueno, en este caso, sangre. Es un acercamiento muy distinto al de la mayoría de películas, y en cierta medida me recuerda a una película no de terror en sí, pero sí de suspenso psicológico. Si vieron la película Buried, creo que saben a qué me refiero. Es una película en la que Ryan Reynolds está atrapado literalmente dentro de un ataúd y hace todo lo posible para tratar de escapar de ahí. No les voy a spoilear, pero honestamente siento que fue la misma experiencia, ya que Simon, en este caso Markiplier, asume un rol bastante similar, estando sellado en este submarino sin ninguna escapatoria y teniendo que cumplir con la misión o de lo contrario moriría igualmente. No tiene muchas opciones tampoco, por lo que su única meta será la de sobrevivir a toda costa. Y puedo decir que verlo y sentir
sentirse inmerso en la experiencia sí que provoca cierta ansiedad. Más que ser una película de terror, es de suspenso, y un suspenso que provoca tensiones, ya que quieres que el protagonista gane y haya un final feliz, pero sabes que todas las opciones están en su contra. Y el hecho de que estemos siempre viendo ángulos donde aparece Simon, donde no haya nada más que partes del submarino y que siempre se sienta claustrofóbico, ayuda a intensificar la experiencia. Otro punto positivo de la película siento que lo da el mismo Mark. A pesar de haber sido un youtuber la gran mayoría de su vida, creo que es la primera vez en concreto donde lo vemos actuar para la pantalla grande. Y fuera de ser un papel humorístico, el papel que cumple es más que preciso. Sí he de decir que me costó un poquito asimilar que no estuviera viendo un video de YouTube de él, pero una vez que ignoras qué personalidad es, te das cuenta de que realmente sí tiene una buena preparación actoral y es capaz de transmitirte emociones a través de sus actuaciones. Por supuesto, para ser su primera película está bastante bien, y siento que si sigue por este camino actoral o cinematográfico, puede que tenga un buen comienzo para futuras películas que decida hacer o producir. Es cuestión de tiempo para ver los resultados. Honestamente, siento que la propuesta vale muchísimo la pena de ver, y creo que es una película que da en el clavo hacia el público que intenta buscar. No hace falta jugar el juego para entender la historia, y siento que la transmite de a trozos para que puedas digerirla muy bien a medida que ves el film. Otro punto positivo que tengo sobre esta película es que no muestran a la criatura a buenas y primeras. Hay muchos detalles que pasan desapercibidos si no prestas la suficiente atención, como mensajes pequeños y cortos vistos en fotogramas, o escenas que pasan muy rápido que dan cierta impresión al espectador. Pero creo que lo mejor que hicieron fue no mostrar al monstruo de una vez, ya que te permiten imaginarlo y tratar de hacerte una idea de qué es a lo que Simon se está enfrentando. Es un detalle curioso, pero muy válido para hacer del monstruo mucho más aterrador de lo que realmente puede ser, porque te permite jugar con tu imaginación y eso lo convierte en una entidad mucho más peligrosa, y no se debería tomar a la ligera. Mis únicas quejas sobre esta película es que siento que pudieron explicar un poco más y explorar mucho más sobre el pasado del personaje. Hay detalles que no quedan del todo claros y que dudo que exploren para una secuela. Me hizo interesarme en este universo, así que asumo que ese material o estará explicado en el videojuego o puede que en un libro. Sea como sea el resultado, no me gusta tanto esto, ya que siento que se desaprovecha una oportunidad perfecta para tratar de expandir más la historia. Pero de todas formas, no todas las historias necesitan ser expandidas por la fuerza. La película fue un rotundo éxito gracias al apoyo de todo internet, recaudando más de $30 millones de un presupuesto de apenas 3 millones, demostrando que si crees en un proyecto puedes hacerlo de verdad, gracias al trabajo y esfuerzo de un grupo pequeño pero significativo de personas. Conclusión, para mí es un sólido 7 de 10. La película no es perfecta, pero es increíblemente buena si quieres adentrarte mucho más en el terror cósmico o suspenso psicológico. Flaquea en algunos aspectos, más que todo porque la actuación de Mark es nueva, pero vale la pena ir a verla. De hecho, si eres de Venezuela, estoy sorteando actualmente varias entradas para ir a ver Iron Long. Y lo único que tienes que hacer es seguirme a mí y la cuenta de Cines Unidos a través de Instagram y comentar literalmente cualquier cosa para participar. Sin nada más que decir, antes de despedirme vamos a mandarle un saludito a los pulmones de este canal. Un saludo para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Nightwolf 17, Diego 12704, Sujilla Sokovia y finalmente Ibidomi. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.